Fíjese que antes de Judas entregar a Jesús, habían algunos pecados que venía arrastrando, lo que implica que el problema grave no consiste solamente en que entregó a Cristo, sino que también habían otros pecados que él venía arrastrando a través de toda la trayectoria del ministerio de Cristo. Saludos mis amados, Dios bendiga a mi gente, a los de aquí y a los de allá. Yo soy José de los Santos de este lado, siempre llevándole la palabra de reflexión, la palabra de Dios. Ahí en la pantalla ustedes ven mi número de teléfono. Si desean dejar una nota de voz con un testimonio para pasarlo en este canal, sería de gran bendición y así ustedes se hacen parte de esta familia. Si no lo ha hecho, suscríbese, comente en la caja de comentarios y sígueme apoyando para seguir hacia adelante. Oiga, hay un pastor llamado Javier Bertuzzi, no sé de qué país es, que tiene una teoría acerca de qué pasó con Judas. Él dice que Judas se salvó según sus opiniones y sus declaraciones a través de un video que aparece en esta plataforma. Así es que yo quiero dejarle las palabras del pastor y luego vamos a comentar. Para esa gente que pudieran tener algunas lagunas, vamos a colaborar y vamos a tratar el tema de Judas. ¿Se salvó Judas? ¿Está en el reino de los cielos con Cristo? ¿Qué pasó con él? ¿Qué dice la Biblia? Así es que, antes de seguir con el tema, quiero dejarle la opinión del pastor. Vamos a ver. Adelante. Ese mismo día que Judas muere y Jesús muere, ambos van al infierno. Al tercer día hay una gran luz en el infierno. Judas en un rincón por allá ve la luz y se levanta y ve que muchas almas están corriendo a esa luz. Era Jesús predicando a las almas cautivas y no puedo demostrarlo bíblicamente, pero puedo decirle a usted, Judas se acercó a Jesús, Jesús lo vio a él y le dijo, vine por las almas caída y también, hijo, he venido por ti. Tienes derecho de ir conmigo al cielo. Judas, mientras compartía con los otros discípulos y Jesús, dice que este último lloró, pero realmente eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 26 y versículo 20. Vamos a ver qué dice. Dice que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Esas fueron una de las palabras que mencionó, esas fueron algunas de las palabras que dijo Jesús mientras cenaba con sus discípulos, pero no encontré donde dice la Biblia que Jesús lloró en la cena mientras cenaba con sus seguidores. También declara que Judas, después de entregar las 30 monedas de plata a los líderes religiosos de ese entonces, dice que se arrepintió. Bueno, claro, él al entregar las 30 monedas de plata fue llorando. Porque después que Judas entrega a Jesús, llorando, va al templo y le tira las 30 piezas de plata a los sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Ese lloro que tenía Judas era un remordimiento por causa del pecado que había cometido antes. Fíjese que luego de esta acción, entonces Judas va y se suicida. Se arrepintió tanto que él fue y en vez de vivir una vida llena de lujo con el dinero que robó, fue y se ahorcó. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser posible que una persona que horas después de entregar a Jesús comete un acto de suicidio pudiera estar en el reino de los cielos, como afirma el pastor que escuchamos anteriormente? Y no puedo demostrarlo bíblicamente. Eso es incierto, eso es absurdo, inconcebible, porque todo aquel que muere en pecado no entra al reino de los cielos. Independientemente del amor que Dios le tenga a esta persona, no puede entrar al reino de los cielos, porque dice la Escritura que al reino de los cielos no entra nada que haga abominación o mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Entonces luego que Judas entrega las 30 monedas de plata, dice que fue y se ahorcó. Entonces una persona que se suicide evidentemente no podrá entrar
al reino de los cielos. Entonces, vamos a ver dónde se encuentra eso. En Mateo 27:5, mire lo que dice para que usted vea cuál fue uno de los pecados graves que cometió Judas luego de entregar a Jesús. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y dice el versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. O sea que Judas fue un suicida. Aparte de que traicionó a Jesús entregándolos a los gentiles y al pueblo de Israel para que fuera matado. Hay algunos pecados que vinculan a Judas, por la cual es imposible de que hoy pudiera estar en el reino de los cielos con Cristo. Judas era hijo de perdición. Juan 17:12. Porque es necesario que nosotros hablemos, amados, con la Biblia. No podemos hacer conjetura, análisis, comentarios según nuestras propias opiniones, sino que la Biblia tiene que ser nuestra base de ideas, pensamiento, para nosotros poder decir lo que queremos decirle a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso es que siempre que nosotros vamos a hablar a la iglesia, tenemos que entender que le estamos hablando al cuerpo de Cristo, la cual fue comprada a precio de sangre. Eso merece un respeto, eso merece que se trate como lo que es, la iglesia del Señor. Y ese es el propósito de Dios a través de sus hijos que predican la palabra de Dios, que lleven el mensaje de salvación, de edificación, de restauración, a fin de profundizar las enseñanzas de las Escrituras para que el pueblo de Dios sea preparado para toda buena obra. Y es el mismo Jesús que lo confirma a través de la oración que hizo el Padre antes de irse del lado de sus discípulos. Mire lo que dice. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Obviamente, cuando Jesús hace énfasis en ese hijo de perdición, se trata de Judas, que era uno de los 12 que andaba con Jesús. Señores, es el mismo Jesús quien testifica que Judas era hijo de perdición, pero el pastor dice que no, que Judas fue salvo. ¿Qué base bíblica tiene nuestro amado pastor? Con el mayor respeto que se merece. Aquí no estamos para ofender ni para decir palabras obscenas en contra de una persona, sino para que seamos edificados. Creo indudablemente que hay un error grave ahí en esta teoría, que por cierto tiene poca base bíblica. También Judas cometió pecado de robo. En San Juan capítulo 10 y versículo 10 dice que el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Por qué Judas cometió pecado de robo? Bueno, porque sustraía del dinero que había en la bolsa del ministerio de Cristo. Fíjese que antes de Judas entregar a Jesús, habían algunos pecados que venía arrastrando, lo que implica que el problema grave no consiste solamente en que entregó a Cristo, sino que también habían otros pecados que él venía arrastrando a través de toda la trayectoria del ministerio de Cristo. Otro pecado que tenía Judas era que no estaba limpio. Según lo que dice San Juan, vamos a ver lo que dice. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Fíjense el término que utiliza Cristo. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es decir, refiriéndose al grupo de los discípulos que le seguían, los 12 apóstoles. ¿Y qué dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si Judas no tenía el corazón limpio, entonces implica que no puede estar en el paraíso en el tiempo presente. Eso es palabra de Dios, hermano. Dice también la Escritura que el diablo puso en el corazón de Judas entregar a Cristo. Es decir, ese se introdujo dentro del corazón de Judas para que entregara a Cristo. ¿Dónde podemos encontrar eso? En San Juan 13:2. Vaya allá. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que iba al Padre, le había dado todas las cosas en las manos. O sea, está diciendo la Biblia ahí que Satanás se metió en el corazón de Judas. Mi pregunta es, ¿cómo puede una persona que tenga Satanás en su corazón entrar al reino de los cielos? Explíquenme eso, hermano, porque no lo entiendo nada. No entiendo nada. Pero imagínense, amado, tenemos lucha nosotros, los que tenemos un tiempo en la iglesia, que oramos, clamamos, leemos la Biblia,
y estamos siempre ahí peleando la buena batalla. Imagínese uno que oiga, minutos después, o horas después de entregar a Jesús, va y se ahorca, aparte de todos los otros pecados que tenía. Pecado de hurto, de avaricia, sin mencionar los otros pecados de lascivia y lujuria que pudieran haber en su corazón. ¿Dónde podemos confirmar eso? En Mateo 27, versículo 3. Míralo ahí donde lo dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Por qué entendemos o entiendo que cuando dice la Biblia, viendo Judas que era condenado, no se refería a Jesús, se refería a él mismo, hermano? Estaba condenado en su propia conciencia, su corazón estaba preso. ¿Me entendió? Era tanto el remordimiento, era tanto la bomba de tiempo que había dentro de Judas, que no le quedó otra cosa que agarrar una soga e irse a suicidar. Esas lágrimas que bota Judas luego de entregar a Jesús no eran unas lágrimas porque se había arrepentido del pecado que había cometido, sino más bien estas lágrimas eran fruto del gran remordimiento que tenía este individuo por causa del pecado grave que había cometido. Nada más y nada menos, señores, se trata de Jesús, el que andaba con él, el que lo alimentaba, el que lo sostenía, el que lo consolaba, el que siempre le daba las palabras de amor. Veía los milagros que Jesús hacía y las palabras de sabiduría que decía Jesús. Ve, todo esto parece que le corcomía por dentro, y por eso era que Judas lloraba. En otras palabras, ¿cómo puede ser posible que una persona que me haya ayudado tanto yo la haya entregado? Y así fue y se suicidó. Tan solamente por este pecado ya Judas no puede entrar al reino de los cielos. Mira, aparte del pecado de haber entregado a Cristo, Judas tiene otros pecados que le vinculaban para que fuese condenado. Ahí está la avaricia, la idolatría, el pecado de robo, también pecado de homicidio y el pecado de suicidio. ¿Lo ve? Que son varios pecados que vinculan a Judas, causa por la cual es inconcebible pensar que Judas en este tiempo está en el reino de los cielos. Así que creo indudablemente que es un grave error del pastor hacer un tema como esto delante de una asamblea sin base bíblica. Es absurdo pensar eso. Pero bueno, pero aquí en la viña del Señor se ve de todo. Judas reconoció su pecado, pero no se arrepintió. ¿Dónde podemos ver eso? En Mateo 26:4. Judas, luego que entrega a Jesús, entonces arrepentido va a entregar las 30 piezas de plata a los líderes religiosos de ese entonces y llegó al templo llorando. ¿Dónde podemos ver eso? Mateo 27:3. Mire lo que dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Lo ven? Que cuando dice viendo que era condenado se refiere a él mismo, no se refiere a Cristo. ¿Por qué yo lo entiendo así? Bueno, porque el texto está hablando de Judas, no está hablando de Cristo. Lo que está diciendo el escritor en ese versículo es referente a Judas, la condición en que él se encontraba luego de haber entregado. La Biblia también dice que Judas se fue a su propio lugar, dándonos a entender que luego que la persona muere hay un lugar donde va, y ese lugar no se refiere al cementerio, como algunos interpretan ahora en el tiempo de la gracia. Vamos a ver. En Hechos, en el capítulo 1, Hechos 1, mientras los discípulos oran para elegir al que iba a sustituir a Judas, ¿qué pasó? Ahí ellos oraron y Dios le mostró quién iba a sustituir a Judas. En Hechos 1, desde el versículo 24, ellos empiezan a orarle a Dios para que Dios le dijera quién era que iba a sustituir a Judas. Y entonces dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. Escucha lo que está diciendo la Biblia ahí. Cayó Judas por transgresión, es decir, por pecado. Ahora, una persona que muera en pecado, ¿va a entrar al reino de los cielos? Eso es absurdo, hermano. Ve. Dice de que cayó Judas por transgresión, ¿para irse dónde? Para irse a su propio lugar. O sea, amado, yo le estoy hablando lo que dice la Biblia, ¿eh? No me diga que yo estoy haciendo un prejuicio, que yo no puedo decir si Judas se perdió, está en el reino del cielo. No, es que los frutos dicen que Judas no puede estar en el reino de los cielos, mi hermano. Si minutos o horas después de entregar a Jesús va y se suicida, ¿va a estar en el reino de los cielos? Dígame, eso es inconcebible, hermano. Judas también cometió el pecado de homicidio,
porque fue cómplice por haber entregado a Jesús a los líderes de ese entonces para que fuese matado. ¿Y dónde podemos ver que Dios condena el pecado de homicidio? En Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, mire lo que dice. Y por eso es que Judas no puede estar en el reino de los cielos, porque él antes de su muerte todavía estaba en su pecado. Tanto así que el suicidio que él comete contra él mismo, con eso es suficiente para entender que Judas no puede estar en el reino de los cielos. Vamos a considerar la siguiente declaración del pastor, donde dice que Jesús sacó a Judas del infierno mientras él fue y predicó a las almas que estaban encarceladas allá. Adelante, veamos. Jesús lo vio a él y le dijo: Judas, vine por las almas y también, hijo, he venido por ti. Él está diciendo que Jesús fue al infierno y sacó a Judas, pero no tiene base bíblica. Es una opinión que él está diciendo de su mente. ¿Usted ve? Señores, eso es peligroso. Hay que cuidarse en este asunto, porque fácilmente pudiera uno caer en una herejía, hermano, que con la misma sella su condenación. Eso es peligroso, hay que tener cuidado con eso, porque el que le quitare o le añadiere a esta profecía, Dios quitará su parte que tiene en el reino de los cielos. Ahí lo vieron. Él dice que Jesús, mientras fue al infierno, sacó a Judas de allá. Yo no sé dónde aparece eso en la Biblia, pero yo no lo he encontrado. Vamos allá al versículo que le dije. Apocalipsis 21, 8, mira lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, ¿lo ve? Homicidas. Judas cometió el pecado de homicidio porque fue cómplice por haber entregado a Jesús para que fuese matado. Los fornicarios, hechiceros e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Ahí está. Le he buscado los versículos donde dice que Judas no puede estar en el reino de los cielos, hermano. Eso es palabra de Dios. Ahora, usted no tiene que estar de acuerdo con lo que yo digo. Su vida es suya, usted puede hacer con ella lo que usted quiera, pero cada quien le va a dar cuenta a Dios. Pero vamos a ver qué dice Jesús acerca de Judas antes de él ser entregado, para que usted vea lo que dice Jesús antes de ser entregado. Ya Jesús sabía que había un tipo por ahí que lo iba a entregar, y él dice de él: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Amado pastor, lea la Biblia, por favor. No predique así. Busque los versículos ahí para que le hable claro a la gente. Alabado sea Dios. No predique de su propia opinión, de lo que usted tiene aquí en la masa cefálica. Hay que dejarse dirigir por el Espíritu de Dios, señores, por la palabra infalible, la palabra transformadora que regenera, que transforma, hermano. La palabra profética más segura, la cual hacemos bien con estar atento a ella, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pero si empezamos a decir opiniones, comentarios y análisis de nuestra propia concupiscencia, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Jesús mismo está diciendo: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Y obviamente se refiere a Judas, señores. ¿A quién más se refería? A Judas. Y digo que mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí Jesús está destacando la magnitud de la condenación que ahora mismo está presenciando este individuo que entregó al autor y consumador de la vida. Obviamente, todo estaba escrito, tenía que cumplirse, pero Satanás se aprovechó de Judas y lo agarró. Porque todo aquel que se descuide, hermano, fácilmente cae en las garras de Satanás. El Señor reprenda. El enemigo hará todo lo posible para engañar, para distorsionar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso es que tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Aleluya. Otro de los pecados que cometió Judas, por la cual no puede en este momento estar en el reino de los cielos, es que hizo mal a su prójimo, que es una de las características que identifican a los creyentes que son candidatos seguros para entrar a las moradas eternas. ¿Dónde se encuentra eso? En Salmo 15. Vamos allá para que usted vea. Hizo mal a su prójimo porque lo entregó, lo traicionó. Mira lo que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Judas andaba en integridad. Judas hacía justicia. No, hermano. Estaba lleno de demonios. Entonces dice, y habla verdad en su corazón.
El que no calumnia con su lengua ni hace mal, ¿a quién? A su prójimo. Ni hace mal a su prójimo. Y obviamente Jesús no era prójimo de Judas. Claro que sí, era su prójimo. Era su amigo, su líder. Alabado sea Dios. O sea, fíjese todos los versículos que le he leído confirmando lo que pasó con este hombre que andaba con Jesús y que era parte de la tesorería. Era el hombre que cuidaba los cuartos, era el hombre que tenía la bolsa. Pero dice que sustraía dinero de ahí de la bolsa. Así es que queda claro que Judas en estos momentos no puede estar en el reino de los cielos con Cristo porque murió en sus pecados. Y dice que la paga del pecado es la muerte, más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 Corintios capítulo 6, vamos a ver qué dice. Ahí vemos donde el apóstol habla del pecado de estafa y robo, que fue uno de los pecados de los cuales participó Judas. Pero ahí donde lo dice, 9, dice, no sabéis que los injustos, Judas tenía pecado de injusticia, no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Tenía pecado de idolatría porque amaba al dinero y a las cosas de este mundo. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Tenía pecado de robo porque robaba dinero de la bolsa. Ni los ávaros, tenía pecado de avaricia porque tenía avaricia por las cosas materiales, por el dinero. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está, confirmado en la Biblia. Todos los pecados que destaca los versículos que le he leído, en ellos participó Judas antes de morir, antes de suicidarse. Así es que Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. Espero que esta reflexión haya sido de bendición, que usted la comparta con otros, comente en la caja de comentarios y si no se ha suscrito al canal, hágalo ahora y sígueme apoyando. Dios le bendiga y hasta la próxima.